Está Marcelo Gagliardo con nosotros. Sigue siendo todavía. ¿Cuándo hay el recambio de autoridades, Marcelo? 14 de diciembre. Tienen varios meses todavía de transición. Tenemos unos meses, sí. Marcelo es un conocidísimo dirigente del sindicato docente en la provincia de Neuquén, que ha ido a elecciones, y Fanny Mansilla es la nueva secretaria que lo va a suceder a partir de diciembre. ¿Todo sigue igual? No sé, creo que no. Creo que va a haber algunas cuestiones importantes ahí para trabajarlas y habrá una impronta que va a poner la nueva gestión. Así que me parece que va a haber cambios. Sí. Y en tu caso, ¿vas a Nación, vas a CETERA? Yo en este momento tengo una responsabilidad nacional, soy el secretario administrativo de la Junta Ejecutiva de CETERA, una función que no he podido cumplir como hubiese querido por lo que implica estar con la responsabilidad en nuestra organización local. Así que en principio dedicar un poco más de tiempo, o mejor dicho, bastante más tiempo a esa función, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es la relación hoy con el poder político neuquino, Marcelo? Siempre son relaciones complejas, porque el poder tiene como objetivos que a veces no son los objetivos de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces hay que estar siempre pulseando entre nuestras propias necesidades y las obligaciones que tiene el poder, hablando de poder, lo que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Es decir, entonces, nosotros hemos tenido un año 2024 muy tenso con el gobierno provincial. Iniciamos con un conflicto, a mitad de año tuvimos otro. Pudimos sobre fin de año resolver algo que nos permitió iniciar el ciclo lectivo este año. Me parece que desde el gobierno se entendió que había que tener un tipo de relación distinta con ATEN. Y en esa tensión permanente estamos, ¿no? En esto de que si se generan espacios para discutir y hay respuesta a las demandas que nosotros venimos haciendo en un contexto muy complejo, porque este es el contexto de la Argentina y Neuquén no está ajeno a eso, es un contexto absolutamente desfavorable para la educación, para la salud, para cuestiones que son obligaciones de los estados. Entonces, si se dan las condiciones para poder discutir, obviamente que desde Atenas está la disposición para hacerlo, ¿no? ¿Cuánto hace que nos conocimos, Marcelo? Hace muchos años, pero por lo menos 15, 16 o un poco más. Casi 2 décadas, ¿no? Sí, casi 2 décadas. El contexto siempre ha sido complejo. Uh-huh. Y las dificultades de la educación, siempre que hemos hablado, han estado en la agenda gremial y en la agenda política. Uh-huh. ¿Por qué esta situación es distinta entonces a la anterior? Porque vos sabés que nosotros hablamos de contexto. Es cierto que ha habido contextos parecidos a este, pero ha habido otros que han sido peores. Con el sovichismo evidentemente no había ninguna posibilidad de discusión, porque su lógica era otra. Cuando después hubo gobiernos que entendieron la necesidad de discutir y generar espacios, el contexto nacional era más favorable. Yo digo con mucha claridad, no era lo mismo tener un gobierno que respetaba la paritaria nacional, a nivel nacional, digo, ¿no? Que respetaba la paritaria nacional, que respetaba la ley de financiamiento educativo, que coparticipaba a las provincias recursos nacionales para invertir en educación, cuando eso no está hoy. Eso no está hoy. Hoy Neuquén nosotros estamos discutiendo salarios solo con los recursos de la provincia. Hace 3 o 2 años atrás, aún en pandemia, que fue el año en que no discutimos nada, pero post pandemia, sabíamos que había una cuota aparte de nación que podía entrar en esa discusión. Bueno, eso no pasa. Entonces, claramente, el contexto se ha modificado. Siempre ha sido difícil porque desde que soy maestro hace más de 38 años, y antes que digamos, de mi aparición o de que yo decida ser maestro de la educación, siempre estuvo en tensión. Ahora, el contexto actual, así como estamos viendo lo que pasa con el Garraham o lo que hemos visto con la universidad, yo creo que es para prestarle mucha atención, porque las provincias solas no van a poder con todas esas obligaciones. Entonces, de ahí es donde yo digo que hay un gobierno provincial con el que estamos pudiendo discutir algunas cosas y un contexto nacional que es absolutamente desfavorable, ¿no? Uh-huh. Pero todo indica con bastante consenso social. Se va a poner ahora en
en evidencia la mayor o menor adhesión con este proceso electivo que se avecina. Pero ese consenso, ¿cómo lo interpretan? Yo lo pondría en discusión en el consenso social. Yo creo que hay más de algo que se trata de amplificar en términos de discurso oficial y de sectores sociales que a lo mejor ven esto como, bueno, casi como una cuestión de venganza, ¿no? Decir, bueno, que venga esto porque todo lo otro es... pero me parece que hay una movilización social alrededor de determinados temas que están siendo parte de una agenda que el gobierno ha impuesto. Insisto, el tema educativo con la universidad lo hemos hablado con vos en otro programa. Ahora, cómo se está manipulando todo lo que tiene que ver con una cosa tan sensible como el tema del Garrahan o los hospitales públicos que tienen un altísimo consenso y reconocimiento no solamente nacional sino internacional. Entonces, tema de jubilados y jubiladas, me parece que hay una agenda que puede empezar a generar que algún sector social que pudo ver en esta expresión bastante extraña de la política en Argentina algo que no lo está llevando a ningún lado, ¿no? Que la casta terminamos siendo nosotros. Entonces, yo la verdad que dejaría en un signo de pregunta si el consenso social que se dice tiene este gobierno es tal como se plantea, ¿no? Hay una cuestión en el territorio neuquino y en otras latitudes argentinas también, pero hay una cuestión de proximidad que preocupa sobremanera, que es el tema de la seguridad. Como decís, bueno, ¿qué tiene que ver la seguridad con nosotros, con la escuela? O con el gremio, o con el sindicato. Es que la seguridad también afecta a los trabajadores de la educación, o la inseguridad. De hecho, hubo un episodio en las últimas horas ahí en Cutralcó que pudo haber, digamos, un análisis contrafáctico pudo haber sido muy nocivo para una trabajadora de la educación. ¿Pero por qué? Porque se produjo una balacera muy cerquita de una escuela. Ahora tenés esto en distintos lugares de la región y tenés, no sé, una escena en un secundario de aquí de Neuquén y la familia ingresando a las trompadas con los directivos de la escuela o buscando a una profesora por un tema menor, uno podría deducir. Es decir, la cuestión de la inseguridad y la seguridad está muy presente también. ¿Qué hace la docencia o qué puede hacer la escuela y la docencia precisamente para enfocar y corregir ese tipo de cosas? En principio yo estoy convencido, nosotros estamos convencidos que la escuela sola como institución y los docentes solos no vamos a poder con eso. Porque el problema de la violencia, porque hablamos de inseguridad, tenemos que hablar de violencia, ¿no? De las violencias, porque no solamente el golpe es una violencia, hay otras formas de expresión de la violencia. Los orígenes son varios, porque algunos casos de los que vos planteás no tiene que ver con la escuela, pero sin embargo hay una situación de formas de vinculación social que utilizan una balacera para resolver una diferencia. En un barrio donde ahí conviven escuela, las familias de los vecinos. Claro. En otras situaciones son respuestas de algunos sectores muy minoritarios de las familias de la comunidad educativa que expresan de manera violenta una diferencia con una decisión de la institución o del docente o de la docente. Entonces, claramente hay algunos límites que nosotros no vamos a poder superar solos. Entonces, de allí es que, primero, nosotros estamos planteando varias cosas con relación y nos preocupa mucho, porque las escuelas son la representación del Estado más vinculada con la sociedad. No hay otra. Si vos te pones a pensar, bueno, desde el Estado, ¿quiénes son los que están más presentes en cada rincón, en cada barrio, en cada pueblo, en cada paraje? Hay una escuela, y en la escuela hay una maestra, un maestro, el director, el auxiliar de servicio. Esa es la representación. Entonces, si a esa institución del Estado se la deja absolutamente desprovista de cuidado y no se hace desde las otras instituciones del Estado, y ahí involucro a todas, ¿no? Otros ministerios del Poder Ejecutivo, involucro a la justicia, involucro incluso a los legisladores. Bueno, claramente esto no va a tener solución y la escalada va a ser cada vez peor en términos de asistir a una creciente situaciones de violencia que no sabemos dónde pueden terminar. De ahí es que hemos ido a la legislatura para plantear un proyecto de ley que no es acabado, que puede tener modificaciones, pero que tiene que ser una iniciativa para encontrar
en las expresiones más comunes que hay de violencia hacia las escuelas algunas herramientas. Ahora, esto no va a alcanzar solamente. Hay que, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Los problemas que aparecen en las escuelas vinculados, el tema de lo que vos contás de Cutralcó, evidentemente requiere de una intervención digamos, de los organismos que tienen que atender directamente ese tipo de problemática que hasta acá no ha pasado. Y no es nuevo eso. Eso viene de hace muchos años. No es que apareció circunstancialmente la semana pasada. Viene hace mucho tiempo sucediendo ese tipo de situaciones. Y no se ha actuado. Evidentemente, hay algún organismo del Estado que está ausente, insisto, Justicia, Ministerio de Seguridad, lo que tendrá que actuar en esas situaciones. Ahora, en las otras situaciones hay que dejar de pensar que la escuela es la escuela de hace 40 o 50 años atrás. Ya no es la misma escuela. Entonces, si nosotros tenemos un equipo directivo que además de tener que tener la responsabilidad de coordinar el equipo docente para que cumpla con la función primera de la escuela, que es que los chicos aprendan, pero a ese equipo docente le cargamos la responsabilidad de que tiene que, todas las administrativas, de comprar la limpieza de la escuela, que tiene que hacer las compras para los comedores, que tiene que vincularse con los compañeros de auxiliares de servicio para ver cómo organizan y cómo limpian la escuela. Y además de eso, tiene que tener la vinculación con las familias para atender sus demandas. Bueno, evidentemente algo no está funcionando. Entonces, hay varias cosas para hacer, ¿no? De ahí nosotros no estamos mirando pasivamente esto. De hecho, hoy hay una movilización del mediodía en San Martín de los Andes, que no solamente la estamos convocando nosotros, pero van a participar las escuelas, seguramente va a haber muchos sectores de la comunidad, porque hubo también un hecho de violencia hace unos días atrás. Lo mismo pasó en Zapala. Acá en Neuquén hemos tenido situaciones. De hecho, tuvimos una medida de fuerza por lo que pasó con nuestras compañeras en el Instituto de Formación Docente en el departamento. Sí. Entonces, nosotros estamos planteando esto en la agenda. Ahora, no alcanza con las escuelas y todo el enorme esfuerzo que se hacen los equipos directivos, de supervisión, si no se lo pone en la agenda e intervienen otros, ¿no? Mencionabas recién una situación, y es no utilizaste este término, pero interpreto que es la sobrecarga que tienen los equipos directivos. Por un lado, las cuestiones didácticas o pedagógicas, y la coordinación con el personal docente, y por otro lado todas las cuestiones administrativas relacionadas con el funcionamiento de los establecimientos educativos. ¿Esto qué significa? ¿Que ustedes serían proclives a generar, digamos, una dirección, o ponerle otro nombre en todo caso, una administración que atienda ese tipo de demandas de los establecimientos? ¿Están previendo ustedes quitarle esas responsabilidades a los directivos? Nosotros creemos que algo hay que pensar en esa dirección. Porque hay una sobrecarga laboral, sobrecarga de responsabilidades que desatiende la función prioritaria de un equipo directivo docente. O sea, digo, porque esto tiene varias lecturas. Una podría llegar a decir, bueno, en función de esta sobrecarga, los equipos directivos no están atendiendo debidamente las cuestiones pedagógicas. Es que eso es lo que termina pasando. O sea, está pasando eso. Está pasando eso. Lo que está pasando es que la sobrecarga de tareas extras al funcionamiento de las escuelas hace que un equipo directivo hoy no pueda estar acompañando, o lo hace con un esfuerzo enorme y a costa de una sobrecarga laboral. Entonces, si no se pone en la agenda esa problemática, lo que estamos haciendo es, digamos, que eso sea una bola de nieve cada vez sea más grande, y va a ser muy difícil de resolverlo. Nosotros estamos preocupados con eso, ya lo hemos hablado con las autoridades provinciales, lo estamos hablando, el reclamo de los compañeros que están en esas funciones es cada vez mayor. Entonces, evidentemente hay que repensar cómo se está trabajando desde ese lugar, porque cuando se piensa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un estudiante que tiene que aprender y tiene que alfabetizarse y demás, y no se piensa en quién conduce ese proceso, porque es el equipo directivo el que acompaña al maestro del grado y junto con él construye estrategias y lo acompaña en la vinculación con la familia, eso no se garantiza. Bueno, después está faltando un refuerzo, está faltando un complemento que claramente no puede, ¿no? Vos decías, la escuela de hoy no es la misma escuela de hace 40 años atrás. Ahora,
a la escuela siguen yendo los pibes que tienen desde los 3, 4, 5 años hasta la adolescencia. ¿Cómo incide en ese proceso formativo de la escuela para lograr sociedades menos violentas? ¿Cómo incide? Sí. Yo creo que la escuela hace un esfuerzo enorme para incidir en eso. De hecho, vos pensás que en nuestra época los chicos que iban al secundario eran los menos, ¿no? La escuela secundaria no era una escuela, no era un nivel obligatorio. No era masivo. Entonces, claro, una escuela que si casi uno se pone a comparar, era como más ordenada que la que hoy se tiene, porque quedaban en el secundario aquellos que tenían alguna posibilidad de seguir estudiando en la universidad o que su familia podía sostenerlo. La enorme mayoría no seguía. Entonces, yo creo que desde los sistemas educativos se han hecho y ha habido decisiones políticas correctas en la universalización del nivel inicial primero, luego de la escuela secundaria. Se está trabajando para que la escuela se inicie antes. Hoy ya tenemos en Neuquén varias escuelas maternales, o sea que los chicos ingresan casi con 1 o 2 años al sistema. Entonces, cuanto antes se pueda generar la escolarización y las posibilidades de alfabetización y de aprendizaje, esos son todos síntomas que pueden permitir aportar a una sociedad que pueda tener otras formas de vinculación. Ahora, eso solo no alcanza. ¿Me explico? O sea, si nosotros hacemos un gran esfuerzo como sistema educativo y la puja por los presupuestos y todo un montón de cosas que claramente faltan, porque ahí tenemos escuelas que están cerradas porque no tenemos el CPEM 25. Ayer las madres se manifestaban 85 días sin clase porque hubo un incendio y no se resolvió todavía. Entonces, cuando nosotros decimos la escuela sola no alcanza, o la institución escuela, o el esfuerzo docente no alcanza, decimos, si a la escuela se le pide todo y no se le da nada, bueno, estamos en un problema. Porque la violencia va a seguir existiendo, aunque en la escuela se trate de morigerar, se trate de que nuestros estudiantes tengan una forma de vinculación distinta, pero mientras no se colabore desde otras instituciones, desde otras responsabilidades, va a ser un esfuerzo aislado. Y ese es el problema que nos parece que nosotros estamos asistiendo. Y vos fíjate otra cosa, mira. El tema de la violencia no solo impacta en las escuelas, hoy está impactando en varias representaciones del Estado que tienen una función irreemplazable. Pasa con los médicos en las guardias. Ha habido hechos de violencia en hospitales. ¿Cuántos docentes hay en Neuquén? Somos aproximadamente 25.000. ¿Son los cargos docentes 25.000 o personas? Personas. 25.000 personas que viven de y para la docencia. Exactamente. ¿Y más o menos la cantidad de escuelas? Y somos 1.050 instituciones y hay algo así como 260.000 estudiantes. Recién decías, cuando a la escuela no se le da nada, no se le puede pedir todo. Bueno, hay 25.000 docentes y hay 1.000 y pico de escuelas. O sea, que hoy no tienen la conflictividad, no como estaba en años anteriores. Es decir, no hay conflicto sindical o gremial vinculado, salvo cuestiones puntuales, como estos casos que nos hacía referencia recién. Entonces, es decir, ¿por qué a la escuela se nos pide tanto y no se nos da nada? ¿Se le da? Sí, lo que pasa es que cuando vos decís se le da, está bien, estamos en un tironeo permanente, porque en definitiva la situación en las escuelas si nosotros le pedimos a la institución escuela que nos resuelva el problema de la violencia en la sociedad, bueno, tenemos que tener una escuela donde hoy tenemos nosotros, a pesar del salario que lo venimos pujando, hay muchos compañeros nuestros que están por abajo de la línea de la pobreza. Entonces, cuando yo digo, sí, tenemos muchos cargos, han sido conquistas importantes las que hemos tenido, hay estabilidad laboral porque hemos logrado que se titularicen las compañeras y demás, sigue siendo una puja, sigue siendo un tironeo de reconocer al maestro, al director en la importancia que tiene como un actor social fundamental al que todos le planteamos, y yo como abuelo, como papá,
también, digamos, que los chicos nuestros aprendan, que tengan vinculaciones sociales no violentas, que respeten al otro, bueno, una serie de cuestiones que nosotros les reclamamos a la institución, pero cuando al momento de decir, bueno, ¿cómo valoro socialmente esa tarea? Tengo un cargo de maestro de grado en 1 millón de pesos. Claro. ¿Me explico? Sí. Me pareció muy interesante esa lectura que hiciste hace algunos minutos atrás cuando decías la principal vinculación que tiene un Estado con su sociedad son las escuelas. Uh-huh. Y hemos hablado en buena medida respecto de violencias como y las formas de abordaje y la realidad de las escuelas del sistema educativo en la provincia de Neuquén. Violencia, ¿cómo se lo asocia con narcotráfico que aparece hoy en la escena como elemento central en la discusión pública? Y me parece que es uno de los factores que más debería ocuparnos, ¿no? Nosotros creemos, ¿no?, que los problemas que hoy tiene nuestra sociedad están vinculados a los consumos problemáticos, están vinculados a sectores que están teniendo un poder adquisitivo propio de una situación puntual que está vinculada con digamos, lo que es el auge económico de la actividad hidrocarburífera, y eso genera una posibilidad cierta de negocio para los que están en ese tipo de actividad delictiva, y que tiene consecuencias gravosas para la sociedad. Entonces, el tema del narcotráfico, bueno, es un tema, la verdad, muy, pero muy importante y central a la hora de hablar de la violencia. No estoy asociando eso con lo que pasó con las situaciones que hemos vivido en las escuelas, pero si hablamos de violencia en términos estructurales, uno de los factores que hay que poner en la mirada está ahí precisamente, ¿no? Narcotráfico es una mirada, una perspectiva. Uh-huh. O sea, cuando uno habla de narcotráfico estás hablando, digamos, desde un punto de vista. Está la otra cuestión, que es abordar la misma temática, pero de otra perspectiva, es decir, consumos problemáticos. Uh-huh. Y aquí te hago una de las últimas consultas, porque se nos fue el tiempo. Pero tratándose de uno de los gremios más numerosos que tiene la provincia de Neuquén, que son 25.000 personas, sí, 25.000 docentes, ¿en qué medida como estructura sindical los consumos problemáticos desde la conducción gremial ven que puede permear también a este grupo, a este colectivo de 25.000 personas? Y nos toca, no estamos ajenos a eso. No es un número que a nosotros hoy nos esté indicando una zona de riesgo, pero hay, como sucede en nuestra sociedad, compañeros que tienen esa problemática, obviamente están en situaciones de tratamiento y demás, pero es algo que nos preocupa, porque la sociedad actual nos ha puesto en una situación de vulnerabilidad ante esa posibilidad del consumo de ese tipo, y no estamos ajenos. Sería irresponsable de mi parte o una falta de a la verdad decir, no, a nosotros eso no nos pasa, pasa en todos los rubros, y en un universo tan grande como el nuestro, obviamente que también. Marcelo, como siempre, agradecido por estos minutos que nos das. Gracias a vos. Marcelo Guagliardo con nosotros. Hasta diciembre es el secretario general de ATEN y lo va a suceder Fanny Mansilla en la conducción del gremio. Hasta acá llegamos. Nos despedimos, nos vemos la semana que viene y nos vamos con las letras pandémicas de Miguel Sabone. Chao. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. Perseo, Duque, 987, solo un fragmento. Son cada vez menos, no quiero más veneno, aunque corra por mis venas. Fuerza a no perder terreno. Tengo que prestarle más atención a lo que siento, no tanto a lo que deseo. Le corto la cabeza a Medusa como Perseo. A veces en las dificultades, las amenazas y los desafíos está la clave de la victoria. Ni Medusa es culpable, ni Perseo tan héroe. Y así, con el ímpetu de los deseos y lo turbulento de la pasión, padeciendo a la vez la violenta fuerza del frénesis, donde se frustran las carencias de las que aspiramos, ese enajenarse incapaz de satisfacernos, con esa alteridad nunca segura, con esa tensión atravesada por la satisfacción y el desconsuelo, esa demanda de una dirección a la existencia, el dolor de saber inalcanzable lo que anhelamos.
y en ese arrebato nos sentimos cada vez más nosotros y trágicamente frágiles, como quebrando el control omnipotente de la razón, sintiéndonos sujetos finitos, con ese riesgo de devorar o ser devorado, con ese juego de rol de siendo Perseo o Medusa a la vez, en ese adentrarse en esa tensión, creamos como fuerza inspiradora, volviendo a descubrir que el deseo es uno y al mismo tiempo infinito, capaz de descomponer una variedad de afectos y de ansias. Y así he aprendido que cuando un Dios quiere enloquecer a alguien, satisface todos sus deseos. Perseo, Duque, 987.